Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos en esta nueva entrevista de TEC Televisión desde los estudios, ¿cierto?, de este canal del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo. Hoy tenemos de invitada a Paula Osorio, coordinadora del programa de integración escolar del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo. Queremos agradecerte por participar de esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Paula, bueno, vamos de pie y de lleno a lo que nos convoca, ¿cierto?, que es el tema del programa de integración escolar. Nosotros muchas veces escuchamos la sigla PIE, pero ¿de qué se trata? ¿Qué nos puedes decir respecto a aquello? Bueno, los programas de integración escolar partieron más o menos desde el año 2002 a ponerse, ¿no es cierto?, a ejecutarse en algunos establecimientos educacionales. Alguna experiencia, al menos en enseñanza media, sobre todo lo que es en el área técnico-profesional, a partir más o menos del año 2004-2005, con las primeras orientaciones. Ya luego en el 2010-2011 ya comienza, ¿no es cierto?, a ejecutarse los establecimientos educacionales, lo que es el decreto 170, el que establece, ¿no es cierto?, normativas y orientaciones para lo que es la ejecución del decreto 170, en donde entran los niños con necesidades transitorias y a la vez con los niños con dificultades permanentes. Necesidades transitorias, ¿cómo podemos Dentro de lo eso? que son las necesidades educativas especiales transitorias tenemos lo que son las dificultades específicas del aprendizaje, funcionamiento intelectual limítrofe, ¿ya? Y cualquier otra problemática derivada de lo que es conductual y emocional. Y dentro de las necesidades educativas especiales permanentes tenemos lo que es un déficit intelectual, ¿no es cierto?, y trastornos del espectro autista, que son trastornos graves de la comunicación. Perfecto, pero ¿cómo comenzamos a trabajar con los niños? ¿Cómo decimos, este niño necesita de apoyo? Ya, por ¿Cómo ejemplo, se evalúa eso? El camino que nosotros hemos estado implementando durante este año acá en el liceo es primero hacer una detección general, una aproximación, tener como una panorámica de lo que es el curso, ¿ya? Detectando lo primero, lo que son los estilos de aprendizaje, ¿ya? Para poder detectar si en el curso hay niños que aprenden de forma más fácil lo visual, auditivo o kinestésico, que está relacionado con el movimiento. Luego de eso se entrega una pauta de despistaje a los docentes para que ellos nos puedan derivar, ¿no es cierto?, estudiantes que presentan ciertos criterios. Ya, por ejemplo, que hay un fuerte retraso o un potente retraso en lo curricular. Las notas en ese sentido. Sí, las notas también te sirven de parámetro, pero muchas veces las calificaciones no son el reflejo completo de lo que es el rendimiento o el desarrollo de un estudiante, ya son como fotografías del momento. Entonces así vamos recabando información, luego se deriva al equipo de las educadoras diferenciales, donde ellos realizan una entrevista personal a cada estudiante y luego se aplica un instrumento de evaluación psicopedagógica, que es el cual que nos determina en qué nivel está el estudiante y vemos ya, ¿no es cierto?, su diagnóstico y cuál es la intervención que se debe realizar. Ya, pero ¿se le hace a todos los estudiantes por curso? No, primero lo de los estilos de aprendizaje a todos los estudiantes del establecimiento, ya, porque también es una herramienta que uno se la entrega al docente y le puede decir, aquí el 30% de este curso es visual, el 40% es kinestésico, un escenario. ¿no es cierto? Perfecto. Por lo tanto, después en esta pauta de despistaje ellos ya no entregan casos puntuales, donde ellos son los que pueden visualizar que hay mayores dificultades. ¿Cuál es el resultado que se debiese esperar para un niño? ¿Cuánto es el trabajo que hay como promedio? Porque son todos los casos distintos. Por supuesto, por ejemplo, con un estudiante que presenta una dificultad específica del aprendizaje, que está dentro de lo que son las necesidades transitorias, el decreto 170 dice que al menos con 2 años de intervención, de apoyo en el aula común y apoyo en el aula de recursos, que es un apoyo más individualizado, el estudiante no debería pasar de 2 a 3 años perteneciendo al programa de integración. En cambio, con el estudiante que presenta una necesidad permanente, esta necesidad permanente lo va a acompañar durante todo su proceso de escolarización. Por lo tanto, ahí debieran hacerse adecuaciones mucho más significativas. Pero en este caso, por ejemplo, si hay un niño que necesita, ¿cierto?, un apoyo pedagógico, por ejemplo, para que la casa lo puedan entender de mejor manera, este niño va a clases junto a sus demás compañeros, claro, asiste a cada una de las asignaturas, pero luego él tiene otras clases. Claro, lo que pasa que no ¿Como reforzamiento? Es que no es un reforzamiento, lo que pasa es que cada educador diferencial puede atender 4 cursos, ¿ya? Y en cada curso hay 5 niños con un diagnóstico. ¿Eso es el máximo? El máximo. En va al aula común y en esa sala de clase donde están todos los compañeros, al menos hay 5 niños diagnosticados con necesidades transitorias y pueden haber 2 como máximo con necesidades permanentes. Entonces la profesora con el docente de asignatura tienen un horario que es de coordinación, ¿ya? En donde ellos ven qué estrategias son las más facilitadoras para el aprendizaje de estos estudiantes.
¿ya? Entonces el trabajo en aula común con todo el curso, pero también pensando en estrategias que lleguen a los estudiantes con más dificultades. Y ahora para los niños permanentes o para los transitorios, si se requiere, por ejemplo, de una clase extra, si se requiere reforzar de algún contenido que el profesor lo solicite, eso se realiza en el aula de recursos en un horario, por supuesto, que se busca que no entorpezca lo que es la asistencia al aula regular. Bueno, el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo también es uno de los establecimientos educacionales acá en la región de la Araucanía que cuenta con este programa de integración escolar, ¿cierto? Así es. Más o menos, no sé si no quiero entrar como en mayores detalles, pero ¿cuántos establecimientos aproximados hay en la región de la Araucanía? ¿Son muchos? ¿Es complicado buscar uno para el apoderado? No, a ver, el tema de los programas de integración siempre en una primera instancia venían de la mano de lo que es de la enseñanza básica, ¿ya? Y como más o menos en el año 2005, algunos liceos se atrevieron a instaurar lo que es el PIE en enseñanza media, pero sigue siendo algo que está al debe para los estudiantes porque reciben, por ejemplo aquí en la comuna de Temuco, muchos niños reciben atención hasta octavo básico y luego tienen muchas dificultades para encontrar un liceo porque no tienen programa de integración. Entonces, ¿qué pasa? Sigue ayudando a los estudiantes de octavo, pero en enseñanza media quedan como a la deriva y ahí tenemos todo lo que nos encontramos con altos niveles de repitencia y deserción escolar, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? ¿Cuál es la herramienta? ¿Integrar o hacer que los establecimientos se les haga a lo mejor más fáciles? ¿Hay algunos requisitos que deben cumplir los establecimientos para tener La este verdad programa? que la mayor cantidad de los establecimientos en enseñanza media que todavía no han implementado el programa de integración escolar, desde mi perspectiva profesional, es por un tema de desconocimiento, ¿ya? Creen que si bien hay un trabajo, que es mucho trabajo administrativo, ya, pero tienen un poco de temor a esto, es por desconocimiento, ya, pero es una tremenda herramienta educativa para el establecimiento, para la comunidad escolar, para los profesores y por supuesto para los estudiantes que requieren de más ayuda. Ya, pero no es difícil obtener Absoluto, como este o sea, permiso, entre comillas. No, tú postulas a los estudiantes con el equipo de educador diferencial, un psicólogo, subes a una plataforma la información y ya está, o sea, no... Pero infraestructura también tiene que haber, ¿o no? Porque Cada establecimiento por lo menos debe disponer de lo que es un aula de recursos para la atención personalizada, individual o de pequeños grupos de los estudiantes con mayores dificultades. Ya, ahora bien, en el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, ¿cuántos son las personas que integran este equipo? A ver, el equipo de aula está conformado por 7 educadores diferenciales, por un psicólogo de jornada completa y una fonoaudióloga por 29 horas, que atiende niños, que es difícil encontrarse una fonoaudióloga en enseñanza media, generalmente trabajan desde pre-básica hasta cuarto básico, pero muchos estudiantes que puedan tener, ¿no es cierto?, un trastorno específico del lenguaje, ya sea expresivo o mixto, aquí encuentran un apoyo, ¿no es cierto?, de trastornos que no fueron tratados en la niñez y arrastran muchas consecuencias y sobre todo en la enseñanza media. Después, por ejemplo, de terminar, ¿cierto?, en la enseñanza media, hagamos el caso de que acá en el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, termina este proceso, los niños jóvenes ya que van creciendo, ¿cierto?, ¿cuál es el paso que deben seguir si ellos necesitan un apoyo permanente? Porque, por ejemplo, en el trabajo no hay un programa de integración o no hay un programa que los apoye. ¿Cómo es ese espacio? ¿Cómo es el escenario que deben enfrentar ellos? ¿Dónde deben dirigirse los padres? A ver, el tema de los niños con dificultades específicas del aprendizaje, que es lo que nosotros más atendemos, sobre todo lo que son necesidades educativas especiales transitorias, como esto se va reforzando año a año, se van trabajando las habilidades que están más débiles, el estudiante debiera salir por lo menos con un 80-90% con los objetivos logrados de lo que él debiera aprender, en este caso en alguna especialidad, ¿ya? O tratar de hacer alguna adecuación curricular, ¿no es cierto?, en el caso de los estudiantes permanentes, que pudiera apuntar, ¿no es cierto?, que dentro de una especialidad pudiera ser especialista en algo mucho más específico, ya que durante tercer y cuarto medio o en su práctica buscar, por ejemplo, mecánica que sea especialista en algo puntual, ¿ya? Sí, en el caso, yo estoy hablando de lo que son los niños permanentes. Entonces también el liceo, ¿qué es lo que debiera hacer? Luego de que hacen la práctica, hacer un seguimiento de qué pasa con los alumnos integrados cuando ya entran a lo que es el mundo laboral. Porque muchos establecimientos de educación superior, institutos profesionales, centros de formación técnica, tienen, ¿no es cierto?, ya su asignatura, dentro de su malla hay clases, hay profesores que están trabajando en la Universidad de la Frontera, la Católica también, ¿no es cierto?, para trabajar, nivelar en este caso a los estudiantes con dificultades.
Ese fue un escenario, ¿cierto? Por ejemplo, de acá, de un establecimiento que cuenta con este programa. ¿Qué pasa con los niños que nunca asistieron a un tipo de programa de esto? Es una realidad bastante lamentable porque el profesor de asignatura debe asumir, ¿no es cierto?, una responsabilidad que si bien es inherente a lo que él debe hacer, ¿no es cierto?, que obviamente que yo tengo que hacer una clase para que todos mis estudiantes aprendan, pero muchas veces el profesor de la asignatura no tiene esas herramientas técnicas para poder atender a toda la diversidad que tiene en el aula. Entonces muchas veces los estudiantes con mayores dificultades, si ya están atrasados, quedan mucho más atrasados, les cuesta mucho más ponerse al día. Entonces aquí tenemos temas de desmotivación, de inasistencia, de deserción escolar. Para finalizar, Paula, ¿qué es lo que los padres deben tomar atención en sus hijos para poder saber, o tal vez ellos, no sé, poder entender un poco si hay un niño, si un hijo necesita un apoyo pedagógico y a lo mejor no está en un establecimiento educacional? ¿Cuáles son lo que debe observar el padre? A ver, primero, una de las cosas es la retroalimentación que los profesores en enseñanza básica, en este caso, pueden hacer durante el proceso, que el hijo va a la escuela, ya hablando de escuela hasta sexto o hasta octavo. Ya, bueno, el mayor indicador, ¿no es cierto?, es que haya estado en un programa de integración y cuando ya llegan al liceo, contar, porque muchas veces las familias se guardan esa información por miedo, pensando que no los van a recibir, pero acá nosotros todavía estamos recibiendo carpetas de niños que vienen de otros programas de integración, que los papás llegan, nos traen las carpetas con la información y cuando se les pregunta, bueno, sí, y ahí traen esa información. Ya, entonces lo primero es dar aviso de eso. Las calificaciones muchas veces no son tanto el reflejo real, pero sí es un parámetro, sí nos sirve para hacer una mirada. Entonces, si son calificaciones muy bajas, si el papá o la mamá en las reuniones de apoderados le han dicho que a lo mejor tiene muchos 4, pero como que casi se los regalaron, si el papá o la mamá le pide que siga ciertas instrucciones y el hijo no las sigue mucho porque no las entiende, ya, por supuesto que eso se debe informar. Ya, y las primeras luces que cuando ya ingresan al liceo hay un diagnóstico que se aplica por cada asignatura y eso también a nosotros como programa de integración nos entrega una información súper valiosa. Bueno, el programa de integración está funcionando hace 3 años aproximadamente acá. Claro, este es el tercer año que está funcionando. Bueno, Paula, queremos agradecerte por participar, ¿cierto?, de esta entrevista, darnos mayores antecedentes, mayor información respecto a este programa de integración escolar, que ya está dando luces, ¿cierto?, se está informando un poco más y es un poquito más conocido. No, gracias a ustedes por la invitación y agradecerles nuevamente por estar aquí, poder difundir, orientar, informar y sensibilizar también a la comunidad educativa. Que esté bien. Igual gracias. ustedes. Y ustedes, muchas gracias también por estar junto a nosotros y seguir cada entrevista de TEC Televisión. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo con un nuevo entrevistado y un nuevo tema. Que estén todos muy bien.